Hola, buenas noches, bienvenidos otro fin de semana aquí en Canal 5 con el debate que le proponemos desde Plan A. La marihuana, el avance hacia la despenalización para el consumo personal, una marcha que acaba de producirse en la ciudad. Debemos avanzar como sociedad hacia la despenalización. Hoy en día se habla tanto de la marihuana como droga peligrosa como de la acción terapéutica tras la sanción del uso del aceite de cannabis. Que para ciertas patologías. Así que se abre un debate, uno más, sobre la marihuana, cómo se debe avanzar legislativamente. ¿Qué opina la gente? Los diversos enfoques que van a estar aquí reflejados en Plan A. Así que vamos a ir al informe inicial, señor director, porque nos pone en situación, vamos a escuchar diversas voces, un debate a seguir atentamente. Marihuana, adicción, uso terapéutico. Vamos ya al informe inicial. Hoy marcharon en todo el mundo por la despenalización y uso libre de la marihuana. En Rosario también se sumó la celebración por la ley que permite el uso del aceite de cannabis con fines medicinales, pero la denuncia sobre la persecución a quienes cultivan cannabis para uso personal, pidiendo el respeto a las libertades individuales y actos privados, fue la consigna principal. Aún no hay un consenso sobre las consecuencias en la salud de quienes consumen marihuana con frecuencia. Legalizado su uso medicinal, sobreviven los tabúes. Hasta ahora, dicen los informes científicos, no se han verificado muertes debidas a sobredosis o por dependencia física al consumo de marihuana. Pero sí se han comprobado ciertos efectos negativos sobre la salud. Lo cierto es que la marihuana puede provocar adicción en un 9% de los casos, provocando modificaciones en la memoria, alterando el proceso de aprendizaje, sobre todo durante la adolescencia. Quienes consumen mucha marihuana perciben con mayor intensidad las emociones internas, pero dejan de percibir tan claramente las emociones del otro. Pero también es cierto que otras sustancias psicoactivas, consideradas lícitas, producen una mayor dependencia que la marihuana. El tabaco un 32% y el alcohol un 15%. ¿El cannabis es realmente efectivo para tratar ciertas enfermedades? ¿En qué casos y circunstancias? ¿La marihuana es adictiva? ¿Es peligrosa? ¿Es la puerta de entrada a otras drogas ilícitas? ¿Tiene el mismo efecto en todas las personas que la consumen? ¿Daña el cerebro? Ahora en Plan A, marihuana, entre la medicina y la adicción. Bueno, Pablo Bascolani, como presidente de AREC, acaba de producirse una marcha en favor de la despenalización. De la regulación, nosotros decimos de la regulación estatal de todas las drogas ilegales, empezando por el cannabis. Sí. Ahora, en esta coyuntura, también específicamente porque urgentemente se reglamente la ley de uso terapéutico y se abre un registro para que las familias puedan inscribirse y tener un marco legal para ese cultivo terapéutico. Claro, ¿no? ¿En qué consiste esa regulación? Y básicamente en que va a haber un registro donde las personas individuales, sea pacientes, sea familiares, no se sabe si terceros también van a poder cultivar para pacientes, y eventualmente dice también instituciones médicas, entre paréntesis, clínicas, etcétera, de manera que está abriendo el panorama para que tanto instituciones con y sin fines de lucro planten para proveer a pacientes. Ajá, bien. Y en cuanto al uso recreativo, porque este es el gran debate, ¿no? Doctor Gustavo de Vega, como médico psiquiatra especialista en adicciones, ¿qué piensa como profesional? ¿Darle un marco legal y que la gente pueda, por ejemplo, fumar un porro de marihuana? ¿Es nocivo? ¿Afecta a la salud, al organismo? Es un tema muy complejo. Básicamente tenemos que coincidir que fumar es ya un problema. Ingresar humo incandescente por la vía respiratoria es un problema. El tabaco. Sea tabaco, sea marihuana o sea lo que fuere. Sí. Fumar ya es un problema y tiene complicaciones muy, muy graves. Claro. Y respecto al uso de llamado recreativo o no problemático. O social, por ejemplo. Es verdaderamente muy controversial, porque no es lo mismo un niño, un adolescente, un joven, hasta los 25 años aproximadamente, donde todavía su estructuración, su desarrollo subjetivo, neurobiológico, está en pleno proceso justamente de expansión y de consolidar una identidad, una personalidad, una subjetividad.
que luego de los 25 años. Allí en la primera etapa el riesgo es mucho mayor. En la primera etapa es absolutamente peligroso, porque es como manipular uranio radioactivo. Para un adolescente, para un joven veinteañero. Para cualquiera que sea menor de 25 años, varón o mujer, las implicancias son catastróficas, solo que se van a ver a través de un tiempo y quizás nosotros estamos demasiado acostumbrados a la inmediatez, pero también hay complicaciones para los adultos, indudablemente. Luli. No, lo escuchaba el doctor y pienso, ¿no? Porque todavía no hay un consenso de si realmente es adictiva la marihuana o no lo es, y por qué hay tanta diferencia con a lo mejor otras drogas, otras sustancias, y lo de la marihuana se relativiza y se piensa que a lo mejor algunos pueden manejarlo mejor que otros, que no genera ningún otro tipo de adicción, que no es la puerta de entrada a otras drogas, porque bueno, usted acá hace un pantallazo, digamos, bien detallado de los efectos y claramente la edad de consumo, lo importante que es, ¿no? Sin embargo, si seguramente le pregunto a Pablo, debe tener otra visión sobre el uso de la sustancia a nivel recreativo. Digo, ¿por qué todavía no se puede llegar, a pesar de las marchas y de todo lo que se habla en relación al tema hace tantos años, a una conclusión de si realmente es, no sé si buena decirlo, pero si consumirlo es inocente? Es muy simple. A principios del siglo XX, cuando se comercializa o se inicia la comercialización del tabaco en forma masiva a través de un paquete de cigarrillos y demás, las propagandas que difundían el tema del tabaco en ese momento las hacían con figuras de médicos, de enfermeros, gente que estaba ligada a la salud, como que podía promover ciertos beneficios. Indudablemente pasaron los años y se demuestra cada vez más que fumar tabaco es verdaderamente muy peligroso, porque a través del tiempo produce patologías muy graves. Está bien, pero muchos usuarios de marihuana te dicen, yo me fumo un cigarrillo de marihuana y es mucho más sano que emborracharme. Bueno, precisamente, son todas cuestiones de corto plazo y domésticas, y está bien que la gente, si dice eso, no lo vamos a contradecir. El tema es que la evidencia nos muestra que haber considerado la marihuana una droga blanda durante muchos años dejó de lado la patología que esto producía. Cuando se empezó a prestar atención sobre fines del siglo pasado y en estos años, la cantidad de evidencia científica respecto a problemáticas cognitivas, desencadenamiento de psicosis, trastornos muy graves, que indudablemente no va a ser a todo el mundo que le suceda. Pero no podemos decir que no pasa nada o que es inocuo o que hay un consumo recreativo. ¿Y cuáles son los factores externos que hacen que a lo mejor a una persona le afecte el consumo de una forma negativa más que a otra? Fundamentalmente, más que los externos, son los factores internos. En los últimos años se desarrolla un conocimiento muy profundo sobre lo que es la llamada epigenética, y que es el encuentro de lo que traemos en la genética todos desde el nacimiento con el ambiente. Y en ese encuentro la epigenética va generando modificaciones y es lo que nos permite ser lo que cada uno de nosotros somos, especialmente a nivel de identidad subjetiva, identidad cognitiva. Y la marihuana, como cualquier otra sustancia, modifica esa epigenética de una manera absolutamente azarosa. No es que a todos les va a pasar lo mismo, o en algunos va a ser mejor, en otros va a ser peor. Entonces, desde la medicina lo que nosotros tenemos que manejar es una ética y una responsabilidad, llamando la atención sobre, especialmente, el fumar. Porque además, Luisina, en los últimos años, fíjate que en la época de los hippies, en los años 60, la marihuana tenía una concentración de 1 a 4% del principio activo. Hoy, la mayoría de las plantas pueden superar de 20 a casi 40% la concentración del principio activo. El efecto es mucho mayor. Y son 10 veces más. Claro. Paula Sarkisian, bueno, se pone en tela de juicio el uso recreativo de la marihuana. Vos lo fumás, marihuana, ¿no? Sí, yo creo que está buenísima esta puesta en tela de juicio del uso recreativo versus el uso medicinal. Y la voz acá del doctor me hace pensar que en realidad justamente lo que debiéramos poner en el centro es que esta prohibición, que no es nueva, esta no es una prohibición bíblica, es una prohibición que tiene 50 años, por eso quedamos en estas dos aguas, ¿no?, separadas, unos usuarios y otros. Esta prohibición tiene un sentido,
Y lo que hace es que esta discusión esté por fuera de la lógica y de la investigación y de que el Estado tome esta problemática como propia. Paula, ¿y vos cómo lo manejás el tema? ¿Fumás desde cuándo? Desde hace muchos años. ¿Y cuando querés, con qué asiduidad fumás? Casi diariamente. Ajá. ¿En qué momento? ¿En qué situación de descanso? ¿Cuando llegas a tu casa? En algún momento. Bien. Sí. ¿Tenés, Sí. No hay una estructura. autocultivo en tu hogar? ¿Cómo? ¿Tenés autocultivo en tu casa? Sí, también. Claro. Carla Minetti, periodista invitada. ¿Y qué efectos te genera? ¿Por qué fumas marihuana? En general, Paula? el efecto que buscamos todos los usuarios, y acá voy a hacer otra vez un punto, a mí me parece que en este sistema que nos lleva siempre a condiciones de estrés, el uso eventual y con un sentido relajante de conectarse con uno mismo de la marihuana es siempre terapéutico, incluso en estas situaciones que es recreativo, y con ese concepto es usada, por ejemplo, por mí en distintos momentos. Podés regular todo, una regla. Tu actividad, fumar marihuana, podés hacerlo, no te afecta. ¿Podés prescindir, por ejemplo, de no fumar un periodo de tiempo? Sí, estuve muchos años incluso sin hacerlo, así que sí, claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay una dependencia? ¿No tenés una necesidad? No hay registro tampoco, salvo este 9% de casos de usuarios de marihuana que pudieran sufrir adicciones, entendiendo también que la adicción es algo que, digamos, que está en el sujeto, digamos, ¿no? Se puede ser adicto a muchas cosas. Entonces vos crees que no tenés una adicción, que cuando vos querés fumás y podés estar a lo mejor un largo tiempo sin consumir y eso no te genera ningún tipo de reacciones distintas, digamos, tu cotidianidad es la misma que cuando prendes un cigarrillo de marihuana. Sí, sí. Ahora te pregunto, porque recién te preguntaba, Gustavo, a la edad que empezaste, y el doctor hizo referencia de las consecuencias cuando empezás a fumar antes de los 25 años. Menos que 25. ¿Vos tenías menos? Sí. Y no notás con gente, seguramente tenés gente, allegados que fuman igual que vos. Sí. ¿No notás que hay una diferencia entre los que empiezan a fumar antes que los que empiezan a fumar después? No, claro que no. No. Entiendo que estas diferencias y esta conversación que estamos teniendo respecto del tema apunta a una estigmatización y a una inhabilitación del que consume marihuana porque es una droga no legal. No se nos ocurre hacerle estas preguntas a una persona que toma una copa de vino o un whisky o un sedante. No, de hecho yo se lo pregunté al doctor cuando el tema del alcohol. Convengamos que se trata de una droga peligrosa. Todas las drogas son peligrosas. Claro. Desde la ciencia también muchas de las perspectivas están movidas por intereses particulares. Entonces, pero aquí hablamos del efecto sobre el organismo, sobre el individuo. Por eso no nos sumamos a ninguna campaña. Los discursos Pablo siempre están sustentados por intereses. Si me dicen la adolescencia es una edad inconveniente para comenzar a fumar, estamos de acuerdo. No son los 25 años. Y de todas maneras, ustedes mismos están diciendo... Estás contradiciendo un poco lo que dice totalmente, pero eso la bibliografía no lo soporta. Y digo que hay intereses porque si yo tengo una institución que trata a personas, digamos, por el tema del uso, digamos, problemático de sustancia, siempre me voy a tratar de enfocar en los aspectos más negativos, los aspectos, digamos, en la media biblioteca o en el, digamos, un cuarto de biblioteca que puede haber hoy, que digamos, contradiga y ponga la marihuana en un lugar de droga peligrosa. De ninguna manera que es catastrófico el efecto Pablo, sobre la estás salud. diciendo que ninguna manera. No ha dicho la verdad o que su aporte no es real. Está sesgada la visión. Absolutamente, porque yo soy médico, soy psiquiatra, trabajo hace prácticamente 40 años en este tema. Sí. Y lo único que nos interesa es que las personas no sufran de aquellas enfermedades o trastornos que se pueden prevenir o se pueden evitar. Es decir, que el único interés que nos moviliza, por lo menos a la mayoría de los colegas con los que trabajamos en este tema, es que la persona tenga conciencia suficientemente clara de qué riesgos, en todo caso, está corriendo. Es decir, si a alguien se le ocurre andar en moto sin casco, lo que yo le voy a decir es que trate de usar casco, no es que me dedico a vender cascos. Claro. Pero como médico tengo que hacer esa
perspectiva y sostener esa perspectiva porque es mi responsabilidad ética. Sí, del punto de la vista incidencia de muerte, digamos, por no usar casco es muy alta, y es una recomendación cierta y válida. Totalmente válido. No es válido pensar que por... Sí, a ver, vamos por aquí, por Carla. A mí siempre también se me ocurría cuando hablábamos del autocultivo y del registro que prevé la ley. Este país, nuestra provincia, ¿está preparado para una ley como esta, para llevar todos los controles, el registro, la medicación? Estoy totalmente de acuerdo con el uso del que justamente haya un descontrol. Y bueno, con ese respecto a este tema. argumento no es nuevo, digamos, es el argumento de civilización y barbarie. Si los argentinos... No, pero, perdón, Pablo, es un temor lógico. En un país en que fallan los controles, vos hablás que la regularización sea monopolizada por el Estado, en el peor de los expresa casos, un temor que representa a muchos. Es desvalorizar nuestro potencial como pueblo, como país, como gente. ¿Cuántas leyes se han aprobado y no se han podido llevar adelante? Y digo que es mucho más lo que se puede ganar en salud y en bienestar de la población que eventualmente lo que se pueda derivar para el uso recreativo. Ahora, lo que decimos, en realidad esta ley es una ley corta, se tendría que avanzar hacia una regulación también del uso recreativo, porque acá va a pasar lo que pasó en Estados Unidos en un principio. Vamos a tener clínicas llenas de gente que no son pacientes. Lo vamos a seguir en instantes. Ahí pido una pausa porque se avanza el tiempo, hacemos un corte breve para seguir debatiendo con el tiempo suficiente. Hay que avanzar hacia la despenalización. ¿Cuál es el enfoque? ¿Hay un consenso sobre el uso de marihuana, del uso recreativo, de lo que estamos debatiendo aquí? La pausa y seguimos.